sobre los derechos trabajaron las mujeres aquel 8 de marzo de 1857, ya mirá, tan 170 años casi, sí, que empezaron a luchar por la igualdad de derechos. Queremos hacer este micro para justamente recordar el esfuerzo y el sacrificio de quienes pelearon por tener igualdad en lo social, en lo económico, en lo político. Las mujeres hace 170 años no votaban, pero además trabajaban más que los hombres y por menos dinero. Las luchas comenzaron en Estados Unidos y unos 40 años después, emulando a aquellas primeras luchadoras, 129 mujeres murieron quemadas en una fábrica en las que las encerraron por hacer huelga. Así que este es un día en el que podemos tener sororidad, como se utiliza ahora este concepto de unión entre las mujeres para festejar, pero sin dejar de recordar que es larga la lucha. Y es salvajismo, ¿no? Ah, sí. Que hayan muerto 129 mujeres quemadas, sí, por reclamar lo que les corresponde. Sí, las habían encerrado y el dueño dijo que no, que habían quedado cerradas por casualidad. No lo era. Bueno, ese es el ser humano. Sí. Maravilloso en algunas cosas, sí, terrible en otras, ¿no? Sí, sí. Y nosotros en este día tenemos específicamente preparadas en la biblioteca mesas con escritoras femeninas. Muy bien. De eso va a hablar Juliana, pero yo quisiera acercar un texto que pertenece a Susana Dijon, una docente, escritora e investigadora que vivió en Río Cuarto, pero que nació en General Valdicera y que hace unos cuantos años estuvo de visita en Camilo Aldao y nos dejó un libro hermoso que se llama Mujeres Reveladas. No por la rebelión, sino también por darlas a conocer. Yo elegí un texto que se llama Las Lavanderas, porque como en tantos colectivos trabajadores, las lavanderas sufrieron mucho y nos dan un ejemplo claro de cómo han cambiado la cosa. Si me permitís, somos todos oídos. La mujer fue lavandera a la vera de los ríos o en las pilas públicas en la colonia, con su fuentón y su tabla. Buscó vertientes y fregaderos en las piedras del río, muchas veces sin jabón, pero sí con lejía hecha de ceniza. El sol era su mejor aliado para esta actividad, lavaba mientras hubiese sol. El frío fue su peor enemigo, lo demás, partirse las manos y cargarse las espaldas. No había más que bateas al aire libre, a las que había que acarrear el agua de donde lo hubiera, calentarla y poner en remojo la ropa que se lavaba cuando ya se les caía de la mugre. Durante la conquista y la colonia, la ropa venida de Europa era escasa y carísima. Se heredaba de padres a hijos y cómo conservarla no se la lavaba. Era causa de contagios y enfermedades de la piel. Había sarna, piojos y herpes a montones. La gente sin gran disposición para el baño olía muy mal, de modo que en los braseros y estufas se quemaban cáscaras de naranjas y virutas de plantas aromáticas como el palo santo para perfumar el ambiente. En las provincias se juntaba guano de gallina en tachos, luego se les echaba agua dejando mezcla de un día para el otro. Aquel preparado era recogido y colado, resultando bastante jabonoso. Luego del remojo de las prendas venía un enérgico fregado. Se asoleaba sobre piedras o gramilla y a golpear con alma y vida a los puños o se la castigaba contra las piedras. Lo demás era enjuagues y llevarla al tendedero, que podía ser un cordel de árbol a árbol o simplemente una rama. Cuando la industria del jabón fabricado con grasa de cerdo y potasa se popularizó, las lavanderas tuvieron la misma alegría que cuando nuestras madres descubrieron el primer lavarropas mecánico. Aquellos tiempos fueron tiempos de trabajo extenuante para los esclavos o simplemente los caídos del sistema privilegiado. Contrastaba con el ocio y la molicie de la casta dominante, que tenía a las mujeres principales en reclusión, atribuladas por tabúes, en la más sombría ignorancia y sometida a las férreas leyes del patriarcado y la iglesia. Este pequeño texto para demostrar cuánto y cómo se trabajaba en otras épocas. Categórico texto.
Sí. Es increíble. Sí. Eso no pasó hace mucho tiempo atrás. No. O sea, vamos a tomar a la vida, ¿no es cierto?, en tiempos universales. Sí. No pasó hace mucho tiempo atrás. No, mi abuela hablaba de lavar a mano y con lejía, sin jabón. Vos decías de votar, en Argentina se votó en la mitad del siglo XX, sí. Un poquito antes de la mitad del siglo XX, pero sí. Increíble, la mujer no tenía derecho al voto, fíjate vos. No. O sea, y hacía 100 años, perdón que interrumpa, pero hacía 100 años que lo venían, no más, porque en la Revolución Francesa también hubo mujeres. 1789. La Revolución Francesa ya hubo mujeres que luchaban por el derecho político. Sí, la verdad que las conquistas últimas a tanta velocidad dan muestra de cómo se aceleran los tiempos históricos también. Sí, pero no tendría que haber sido conquista, tendría que haberse dado naturalmente. Sí. Eso es lo que uno no entiende, es increíble, ¿no? Pero los que tienen el poder no lo sueltan. Sí, bueno, pero una cosa es tener el poder, otra va a ser patriarcal, machista. Sí. O sea, me parece ridículo cuando hay dos sexos de por vida, porque este mundo es así. Sí. Y bueno, todos tienen el mismo derecho, ¿cómo que no? Sí. Yo siempre digo que nadie trabaja más, con todo respeto por todos los que trabajan, que la ama de casa. Sí. ¿Por qué? Porque el hombre puede tener, una mujer, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar del hombre. Puede tener una oficina, unas horas, pues un cuenta propista, trabaja unas horas, pero mujer todos los días tiene que cuidar a los chicos, educar a los chicos en la casa. Tiene que hacer la comida 2 veces al día, pensar en qué tiene que comer, tiene que lavar la ropa, tiene que limpiar la casa. Sí. ¿Cuántas horas trabaja la ama de casa? Así que no me digan que la ama de casa no mereció su momento la jubilación, por más que no pudiera aportar, o que realmente trabaja más que cualquier hombre. Sí, en este hermoso libro que está en la biblioteca de Susana Dillon también hay un capítulo dedicado a la ama de casa. Profesión, ama de casa desocupada, pero lo dice en un tono irónico, sí, ¿no? Por supuesto. Porque es lo que ponían en otra época en algunos registros judiciales, cuenta ella. Ama de casa, desocupada. ¿Cuántos temas que trae esto? No podemos hacer un programa. Entonces... Sí. Bueno, sumando a esto que hablábamos del voto, también es de destacar que en Argentina, antes de que las mujeres o la totalidad de las mujeres pudieran votar, sí mujeres pudieron ser electas, porque hay una persona, Julieta Lanteri, y junto a otras mujeres también lograron armar un partido, el Partido Feminista, y presentarse a las votaciones. Pero lo que sucede también, un poco volviendo al tema del poder, es que no todas las mujeres tenían acceso, digamos, a esa postulación o a tener una formación. Y para poder, digamos, pensar y reflexionarse como desde esa condición de mujer y desde esa desigualdad. Y con respecto a las amas de casa, hay un ensayo de Virginia Woolf que se conoce como Matar al ángel de la casa, del hogar, que tiene que ver un poco con esta idea de que la mujer, por, digamos, las diferentes tradiciones, se la encierra en la casa para que se dedique a todas estas tareas que son súper cansadoras y agobiantes y a la vez demandantes 24/7, digamos. Y parir hijos también, porque sí, totalmente, claro, la maternidad. Claro. Entonces, para que esta mujer pudiera, digamos, dedicarse a escribir profesionalmente, entonces esta metáfora era matar al ángel del hogar para poder dedicarse a eso. Después el otro ensayo también que es muy conocido es Cuarto Propio, que también habla de las condiciones materiales que la mujer tiene que tener, que no todas lo pueden acceder, es tener dinero y tener realmente, literalmente, un cuarto propio para poder sentarse a escribir. Un poco yendo para atrás, digamos, en el Renacimiento, o sea, porque es como no vamos a ir al origen, pero bueno, vamos al Renacimiento, la mujer había tenido un papel importante buscando igualdades entre el hombre y la mujer, tanto en la ciencia como en la literatura, pero después hubo una avanzada, o mejor dicho, unos retrocesos que tuvieron que ver con el retorno, digamos, de ciertos poderes ligados a lo eclesiástico, que ahí la mujer vuelve a tener como el mandato de encerrarse en el hogar, y ahí se retrocede otra vez en el tiempo. De todos modos, las investigaciones lo que nos dan cuenta es que la mujer nunca dejó de escribir o nunca dejó de narrar y de estar ligada íntimamente a la literatura. Entonces podemos pensar en autoras, las autoras que más resuenan, ¿no? Como Jane Austen o como las hermanas Brontë,
que sí, eran familias, digamos, de una zona rural, una burguesía rural que tenían accesos a cierta educación, pero a la vez también a ellas se les dificultaba, digamos, publicar, así que las hermanas Brontë, Cumbres Borrascosas o Geneires, no, ellas la primera vez que publican sus obras las publican con seudónimos de hombre. O, por ejemplo, la autora de Mujercitas, nos pasamos a la Nueva América, también sus primeros textos los publica con seudónimo, digamos, la autora de Mujercitas. Y una también, larga lucha, ¿no? Recuerdo fíjate vos, ya que hablas de este caso de literatura, yo te digo la música. Azucena Maizani se tenía que vestir de hombre para cantar en los años 30, cuando empieza el cine sonoro en la Argentina, en 1933 creo que la primera película. Se vestía de hombre. No hacía falta vestirse de hombre para cantar, era una mujer. ¿Por qué tenía que vestirse de hombre? Porque el tango, viste, era bastante machista en sus comienzos. Y fíjate todas las cosas que ahora nos parecen ridículas. A mí me parecen ridículas. Pero antes era casi obligatorio. Pero esto que cuenta Juliana de mujeres escritoras, magníficas escritoras que publicaban con nombre de hombre, da un indicio de cómo trataban de defenderse también del prejuicio primero de que la mujer no sabía escribir, ¿viste? O de que la mujer producía siempre cosas inferiores a la del hombre. Y que no iba a tener mercado justamente por eso, por esa subordinación mental que el prejuicio ahí sostenía, digamos. Yo recuerdo una mujer que escribió uno de los personajes, a mí me gusta mucho el terror, ¿viste? Cada uno tiene su gusto. Y fíjate, una mujer escribió uno de los personajes que pasó a la historia como Frankenstein, Mary Shelley, claro. De una tradición también muy importante, que su mamá es la que escribió la vindicación de los derechos de la mujer. El hombre jugando a ser Dios, ¿no? Frankenstein. Porque algo nuevo, hace vida, ¿no es cierto?, de pedazos de ser humano, digamos, podemos decir así, groseramente. Pero que no deja de ser un libro de terror, pero imbuido con cierto romanticismo también, jugar a ser Dios, eso, tiene un trasfondo muy importante. Claro, no, por supuesto, no es solo el personaje cinematográfico que nos han vendido. Por supuesto, vigente al día de hoy, porque es filosófico también, en el sentido que hoy tenemos la inteligencia artificial como un cuco, una amenaza para los escritores, porque ya hay aplicaciones que más allá de primero empezaron pintando, haciendo música, y ahora ya escriben textos, ya sea de poemas o narrativas, o incluso inteligencia artificial. Claro, entonces también está esta cosa de lo maquinal, lo aberrante, con cómo se pone con lo humano, digamos. Volviendo al tema de las mujeres que escriben, si hay algo que nos faltan en nuestra biblioteca son libros de mujeres, con nombres de mujeres, hay muchísimos. Y con una biblioteca con nombre de mujer también, mujer educadora, eso también es para destacar. Hicimos una selección entonces de esos libros, si bien no pudimos poner todo lo que hay, que es abundante por suerte. Hicimos primero una selección de la literatura infantil, que acá también doy un pequeño ejemplo con Beatrice Potter, que es una autora inglesa, que fue una de las pioneras en ser conocida como una autora integral, de ilustrar y de escribir, digamos, ese libro. Y ella es llamativo porque también es como una especie de una triste metáfora. Ella también era naturalista y ella descubre, estamos hablando en los principios del siglo XX, descubre que los líquenes se retroalimentan con los hongos y con las algas, y la comunidad científica no la dejó publicar ese descubrimiento y lo publicó el tío. Y esta autora, que es muy conocida y es como un ícono, también le costó muchísimo poder publicar su primer libro. Y bueno, las autoras de LIJ, o sea, de literatura infanto-juvenil de Argentina, son muy destacadas, porque tenemos a Isol y a María Teresa Andrueto, que han ganado los galardones mayores de este tipo, de este subgénero de la literatura. No olvidemos de Elsa Bornerman, Marlene Walsh. Ay, sí, claro. Grandes después cuando hagas vos la visita a cada espacio se van a poder ver, también Perla Suez, que además de ser argentinas son cordobesas varias, así que también mejor todavía. Sí, esa cercanía también nos genera ahí como un gusto y una proximidad que es interesante también como para pensarnos como lectoras situadas y como escritoras situadas. Y bueno, y también lo que intentamos hacer
es una especie de genealogía, porque también en estas búsquedas de reivindicación de la mujer como mujer escritora, como mujer editora, porque hay una gran cantidad ya por suerte de grupos que están pensándose a sí mismos, intentamos armar una especie de genealogía también para, digamos, ver desde dónde vienen, digamos, cuáles son los hilos, cuáles son las ancestras escritoras. Entonces, bueno, ahí trabajamos con la literatura argentina y con un género que justamente en esta biblioteca se mueve mucho. Hay muchas lectoras que leen, digamos, la literatura de novela histórica y novela romántica, y ahí tenemos a Cristina Bajo, que fue una de las pioneras, y también y después, bueno, Córdoba también tiene un montón de escritoras que siguieron ese camino. Después las autoras contemporáneas, que se habla de que hay una especie de boom argentino, siempre titulando de esa forma, ¿no? Como Selva Almada, como Piñeiro, como Cabezón Cámara, ¿no? Samantha Schweblin, que son autoras que están siendo muy leídas, Mariana Enríquez, muy leídas y muy traducidas. Y muy premiadas y reconocidas a nivel internacional. Todas mujeres que están, creo que brillando más que los últimos escritores hombres. Sí, en la última década o las últimas 2 décadas que se empezó, digamos, como a formar, digamos, esta tradición. Y lo que tiene también interesante es que la mayoría de ellas trabajan con géneros, con la literatura de género, porque bueno, o hacen policiales o fantástico o terror incluso, y que en su momento había sido dejado de lado y se consideró por un tiempo por la academia como un género menor, y ellas las han vuelto a traer en una primera plana con calidad y con trascendencia. Así que bueno, todo eso está ahí mostrado, así como la literatura extranjera, que tenemos el gusto de tener literatura francesa, coreana, unas traducciones muy interesantes, también ensayos. Así que bueno, después vamos a ir viendo en detalle, pero básicamente lo que está bueno pensar, más allá de calificar, ¿no? Hay una confusión esto de literatura femenina, literatura masculina, y sobre todo hablar de literatura escrita por sujetos que están situados en un cuerpo y en un tiempo histórico, ¿no? Entonces ahí entran las categorías de género que están todavía están siendo, o sea, se definen y se vuelven a definir, por eso se habla de géneros fluidos. Eso está todo, digamos, para pensar, pero sobre todo lo que decíamos antes, hay una literatura escrita por personas que se sitúan históricamente, digamos, en un cuerpo determinado, y que eso sí, digamos, hace que se produzca, que el contexto de producción tenga otra significancia, otra riqueza, otra sensibilidad. Pero bueno, está buena la idea de pensar no es literatura femenina o masculina, sino es literatura. Y no es literatura escrita por mujeres, sino por personas ubicadas en un tiempo en un tiempo histórico. Sí. Pues pienso en Cabezón Cámara, que ha escrito unas cosas maravillosas. Bueno, tiene una dualidad sexual sobre la que ella también se sitúa para escribir. Claro, y destacamos de ella que reversionó, digamos, el Martín Fierro, lo nombró como la China Iron, digamos. La China, bueno, porque la compañía de los gauchos, y Iron porque habla en inglés. Yo me quedo con lo que dijo Juliana, algo importante, que sea literatura. Sí. Femenina, masculina. Hoy la mujer avanzó mucho en deporte, por ejemplo. Entonces, en deporte, no en deporte masculino, es deporte. Una sola especificación, deporte. Entonces, lo hacen lo mismo las mujeres que los hombres. Hay grandes deportistas femeninas, grandes deportistas masculinos, pero hacen deporte, no deporte femenino. Y eso tenemos que sacarlo un poquito, ¿no? Me gustó eso de que sea literatura. No es literatura femenina, literatura masculina, es literatura. Sí, y bueno, y aplica también, digamos, con esto de literatura menor o mayor, o literatura infantil, ¿no? Porque hay un escritor, lo cito a él, pero a la vez después lo trae María Teresa Andureto, que habla en un pequeño ensayo de la literatura sin adjetivos. Porque sí, yo mencioné la literatura infanto-juvenil, pero también está bueno pensar que es buena literatura, y es una literatura leída por todos,
y tiene que ser así, digamos, pensado con riqueza. Estoy de acuerdo. Sí, es como el cine pensado inicialmente para niños, pero que disfrutamos muchísimo los grandes. Exacto. Sí. Como Sing 2, la película que pasamos este domingo en el Club Boca, que bueno, disfrutan niños y adultos. Yo tengo una que a mí me encanta, que es una de las mejores películas que vi en mi vida, que es la primera, La historia sin fin. Ah, sí, Qué hermosa claro, película, inolvidable. que parece que es Inolvidable. para niños, pero tiene Sí. una profundidad, el avance de la nada, Sí. es una profundidad única. Sí, la creatividad sí. enfrentándose a la nada. Sí, sí, no, hay cosas que parecen para niños que no son tanto, pero que utilizan cosas que un niño puede digamos, Disfrutar también. disfrutarlo o masticarlo, ¿no es cierto? Como la aventura. Sí. Un muchacho que tiene un caballo, Sí. que tiene cierto hombre y que recorre tanto para buscar al lobo malo, pero Atreyu, el personaje, inolvidable. Es la posibilidad del signo, ¿no? O sea, se interpreta en un nivel Claro, el niño y sí. el adulto tiene ya 2 niveles o 3 o bueno, y se va multiplicando. Sí. Es la magia del arte, digamos. Sí. Ay. ¿Cómo seguimos? Así es. María Elena. Bueno, sí, yo les voy a leer un poema del libro Órbita, 21 poetas cordobesas. Qué bueno, cordobesas. Y en este caso es un poema de Marta Forcán, es una escritora y docente cordobesa, publica libros desde las décadas del 80. Y además quiero destacar que es una autora comprometida con causas vulnerables del hombre, de la humanidad, y siempre desde el amor, desde una poesía que resulta amorosa y a su vez significativa con esta cuestión, ¿no? de ponernos en el lugar de. Así que bueno, la poesía dice así: tenemos un hueso de hembra abierto, la marca feroz de la vida es mujer y nos busca el dolor en el origen, iniciando el círculo virtuoso de la especie. Somos sucesos de lo natural, paridoras, ejemplares del vientre dueño de lo humano. Dejaremos marchitar la civilización en nuestros ovarios. No vamos a untar el fallido intento de dioses con nuestra sangre. Dejaremos de engendrar y el mundo será un hermoso sitio de ancianos. No pariremos obreros ni soldados, no pariremos nada, y la vida agotada se recostará entre terribles árboles, dueños de todo. Esto habla un poco también del poder de la mujer, ¿no? Sí. El poder de engendrar, el poder del origen de la humanidad, desde siempre e innegable. Sí, qué poderoso. Qué bien escrito, qué hermoso. Hermoso. Repetí el nombre de la mujer. Marta Forcán Para recordar. es escritora y docente cordobesa. Para recordar. Y digámoslo con todas las palabras, militante comprometida con las vulnerabilidades de los que tienen menos posibilidades, siempre desde el amor, Por suerte hay gente así. desde una lectura amorosa. Sí. Como Susana Dillon, a la que leí también, madre de Plaza de Mayo, porque tiene una hija desaparecida. Es gente comprometida con las cuestiones sociales. Bueno, que sigan apareciendo gente así. Sí. Sí hay, por suerte Hay. sí. ¿Queda algo más para decir? Algo que... Sí, bueno, mejor. contarles que estamos preparando actividades para la Semana de la Poesía, que es el día concreto, es el 21 de marzo, pero vamos a tomar varios días para hacer actividades sobre la memoria y la poesía, así que bueno, vamos a estar invitando a diferentes instituciones escolares para que nos visiten. Y bueno, invitarlos como siempre a la biblioteca, si no son socios o socias, las familias se pueden acercar. Volvimos a nuestros horarios habituales, así que los esperamos de lunes a viernes. Me interesa eso. Sí, de 9 a 12 y a la tarde de 4 a 19 horas. Muchas veces nos interesa hacer notas con respecto a días especiales como este, pero vamos a hablar un poco cómo
tiene que hacer las personas para acercarse y ser socio de la biblioteca? Porque a lo mejor no damos el espacio que se merece eso, porque la biblioteca también tiene que tener socios, y mucha gente a lo mejor no sabe cómo que alguien tiene que dirigirse, cómo tiene que hacer. Y vamos a aprovechar este medio para informar sobre cómo tiene que ser la gente para hacerse socio de esta biblioteca. Bien, desde la última época de la pandemia hicimos un acuerdo con la Cooperativa de Electricidad y otros Servicios Públicos de Camilo Aldao que nos favoreció, digamos, para que haya una forma simple de que las familias camilenses se asocian a través de una cuota de 200 pesos para toda la familia, esa cuota mensual. Esa cuota, cuando las personas, la familia se adhiere, se suma a la factura de agua, ¿no? Entonces eso automáticamente se cobra en la cooperativa. Esa es como la forma más fácil. Después alguna que otra familia, alguna que otra persona, sabemos que a veces los medidores que no tienen, entonces se han acercado y hay excepciones y se han anotado y son socias a nivel, digamos, burocrático en la biblio y pagan acá, pero la mayoría de las familias se están volviendo a asociar porque, bueno, la pandemia nos dejó, digamos, un poco desconectados a todos. Entonces, bueno, ahí por suerte hay un movimiento interesante, así que esa es la forma más inmediata. De todos modos, se acerca a la biblioteca en esos horarios que yo dije, de mañana de 9 a 12 o de 4 a 7, para hacer, digamos, llenar los datos, teléfono y datos de otros detalles, otros intereses, para que nosotros agendemos y ya damos, digamos, la información a la cooperativa y eso es ya automático. Y bueno, por suerte el material bibliográfico está en constante crecimiento y renovación porque tenemos apoyos del CONAVIP o de provincia también con campañas interesantes de la legislatura, así que bueno, el material está todo el tiempo y básicamente lo que también queremos hacer hincapié, hablando de prejuicios o sentido común, algo que a veces circula, que bueno, pero la información se busca en internet, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que la biblioteca trabaja y lo que queremos fomentar es la lectura de literatura, porque sí sabemos eso. De todos modos, también la biblioteca cuenta con máquinas, con computadoras, con notebook, para que puedan venir a navegar de manera gratuita y consultar también información, pero básicamente el trabajo que hacemos minucioso tiene que ver con la literatura. El libro no va a morir nunca. No. El placer que tiene el lector de dar vuelta a la página. Sí. Bueno. Sí. Por otro lado, también nos estamos preparando para recibir la biblioteca de Alberto Laiseca, el escritor, que va a ser un evento no solo importante para la biblioteca, para el pueblo y la región en general. Ya Infobae sacó su nota, que la hemos divulgado por los medios. Va a ser, la verdad, un patrimonio cultural local. Lo hermoso. Año 1980. Olga Indiana La Rosa de Zubizarreta creaba esta biblioteca, que ella tiene 43 años, y me encanta saber que sigue más viva que nunca. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Y las felicitaciones de nuevo por este día. Y por todo el trabajo que han hecho, la verdad que es muy lindo que engalana nuestro canal local. Sí, y esperamos a toda la gente que venga a disfrutar de la buena literatura, de los buenos libros que tiene la Biblia, nuevos, siempre en circulación. Los esperamos.